Ok. Bueno, como bien ahí indica, el Adviento es la celebración de la espera del Señor. Se juntan en este tiempo litúrgico tan importante temas referente a las dos venidas del Señor. ¿Qué significan las dos venidas? Porque me pueden decir, ¿no? ¿Qué es esto de las dos venidas? Cristo vino una vez y ya está. Porque se nos olvida que Cristo prometió que Él volvería. Se nos olvida eso de la escatología final, del juicio final, de esa venida definitiva, ¿no? Pensamos que simplemente nosotros nos vamos a morir, llegamos al cielo y ahí se acabó la historia. Pero resulta que no, que Jesucristo tuvo la primera venida, su primera venida, que es la que creemos que se conmemora nada más en Navidad, pero en Sí, realidad todo este tiempo no es solo para conmemorar la primera Aguilera venida de Majo. Cristo. No, perdón, es otro. Vale. Esta primera venida de Cristo es la aparición en el tiempo histórico a partir de su nacimiento, ¿sí? La encarnación del Verbo. Dios que se hace un ser humano, que se encarna tomando la carne de la Virgen María. La única, bueno, más vale que Cristo se pareciera a la Virgen, si era la única carne, no había más genética en Cristo a nivel humano que la de la Virgen, ¿sí? Y luego celebramos también, o más bien, más que celebramos, no podemos celebrar algo no ha ocurrido, pero nos abrimos a la espera de su venida en gloria al final de los tiempos. Este último tiempo, que es posterior, es decir, que todavía no ha sucedido en el tiempo cronológicamente, ya su primera venida se realizó hace 2000 años y la venida gloriosa todavía em, no se ha realizado. En el tiempo litúrgico del Adviento, primero se conmemora la venida gloriosa, primero más que se conmemora, primero uno prepara y hace alusión el Adviento a la venida gloriosa y luego más cercano a la fecha de Navidad, a partir del 17 de diciembre, empieza la espera, digamos, la conmemoración más situada en torno a la primera venida de Cristo, ¿sí? Luego lo voy a explicar mejor. Pero entonces, em, el Adviento cristiano significa la celebración de la espera del Señor en su venida en carne y recordando cada año litúrgico también su venida gloriosa al final de los tiempos. Esto es muy importante para enmarcar bien el Adviento, ¿sí? Porque el Adviento al final, y me parece del todo, em, me parece algo muy providencial que nosotros este año estemos celebrando el Jubileo de la Esperanza. Y justamente este año se acabe, pues en Navidad. Bueno, en realidad se acaba en el Día de los Reyes, ¿no? El 6 de enero del 2026 se acaba el año jubilar. Pero se acaba justamente con un periodo litúrgico de esperanza. ¿Sí? Esto es precioso porque a veces creemos que el Adviento se centra en la penitencia, como lo es la Cuaresma por el color morado que usa el padre, el sacerdote en la misa, pero en realidad este tiempo es un tiempo de esperanza, sobre todo de esperanza. Entonces vamos a ver un par de cositas. Vamos a ver la historia de este tiempo litúrgico, vamos a ver la teología de este tiempo litúrgico y por último, bueno, no por último, vamos a ver la liturgia, ¿no? Cómo es las lecturas durante este tiempo litúrgico y por último la espiritualidad, ¿no? Y todo esto esperemos que nos ayude a vivir mejor, ¿sí? No solo saber, porque de poco sirve saber, sino es para vivir esto mejor. Bueno, vamos a empezar con esta frase que dijo San Juan de la Cruz. No sé si alguien se anima a leerla pausadamente. Yo la leí. Yo, Ah, Vale, Laurencia. ok. ¿Por qué en darnos como nos dio, porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos habló junto y de una vez en esta sola palabra, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas
ya lo ha hablado todo en él, dándonos al todo que es su Hijo, por lo cual el que ahora quiere preguntar a Dios es querer alguna visión o O querer, revelación, o querer alguna visión o revelación. Sí. o revelación, ya me perdí, No por lo solo. cual que ahora quiere preguntarnos Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino que haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin operar otra alguna cosa o novedad. Vale. Sin querer otra alguna cosa o novedad. Bueno, a ver, ¿alguien me puede decir qué les dice esta palabra, esta frase de San Juan de la Cruz? ¿La entienden? ¿No la entienden? ¿Qué dice? O de lo que leen, ¿qué entienden? Pues yo entiendo que cuando nos enfocamos o priorizamos en estar viendo o esperando milagros visibles y tangibles para el ser humano, estamos dudando de la venida de Cristo. Mm. Bien, ¿alguien más? Sí, yo creo que acá lo que él dice es como que en definitiva todo muere en Cristo, o sea, todo esto, acá hay cita, hablo de los profetas y demás, como que el que ya, eso ya pasó y que ahora de amor más es Cristo el que viene y además eso representa en cierta manera a Dios. Mm. Que ya ¿Alguien nos ha más? sido dado todo lo que necesitamos. Perfecto, que ya se nos Yo ha creo que, dado bueno, todo yo pienso, lo que necesitamos. permíteme, yo pienso en San Juan, en el Evangelio de San Juan, porque se cita en lo que es la palabra, Ujú, eh, como que habla de la presencia de Cristo desde el Antiguo ujú, Testamento, la presencia de Cristo a través de los profetas, ujú, como ya veíamos la presencia del Mesías en la palabra, ¿no? Y cómo esa palabra ujú. se vino a revelar totalmente en Cristo, ¿no? Esto es más o menos lo que yo le entiendo al mensaje. Perfecto. Nico. A mí, mientras leía, me hacía recordar algo, una experiencia que me pasaba, que me pasa en la oración, que lo resumiría en cómo empieza, porque en darnos. Como cada vez que le pido algo y entro en contemplación, como que me doy cuenta que lo que en realidad le estoy pidiendo ya lo tengo, lo que necesito ya lo tengo y que sí, como lo que tengo que hacer es darme y no pedir, comprender, no que me comprendan. Mm. Bien. En el fondo lo que está diciendo aquí San Juan de la Cruz es que la revelación plena ya se nos ha dado, ¿sí? Todo lo que queríamos saber de Dios, todo lo que queríamos que Dios nos dijera de Él, ya se nos dio. ¿En quién? En Jesucristo. Dándonos a Cristo nos dio todo. Queremos conocer a Dios, está Cristo. Queremos hablar con Dios, usemos las palabras de Cristo. Queremos escuchar a Dios, escuchemos a Cristo. ¿No? En darnos a Cristo nos dio todo. Él es la revelación plena del Padre, Él es la imagen del Padre. Al verlo a Él vemos al Padre, ¿sí? Y esto es lo que ocurre en la encarnación, es que se nos olvida, pero el misterio más grande de nuestra fe es que Dios, creador de todo el universo, de todos los tiempos, eterno, poderoso, se ha hecho carne. Al hacerse carne, se hace tangible, se hace limitado, se hace, ¿qué pasa? Que Cristo se hizo carne y nació en Palestina, no nació en Uruguay, no nació en México, nació en Palestina y por lo tanto está limitado, se hizo límite, el ilimitado se hizo límite, el todopoderoso se hizo vulnerable. Y esto es lo más difícil para nosotros de entender. De hecho, los griegos
rechazan el anuncio cristiano precisamente por esto. Porque ¿cómo era posible que Dios se iba a ser limitado? Ya a nosotros parece que lo tenemos muy asumido y lo decimos todos los domingos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. ¿No? Parece que lo creemos porque lo decimos, pero habrá que preguntarnos seriamente, ¿creemos eso que profesamos? Pues el Adviento es un momento propicio para pedir la gracia profunda de la fe. ¿Cuál es, digamos, la historia del Adviento? ¿De dónde viene? ¿Existió desde siempre? Pues no, al inicio, ¿cuál era el misterio más importante de la vida de Cristo? ¿Qué fue lo primero que los apóstoles comunicaban cuando iban a evangelizar? ¿Qué comunicaban? ¿Qué misterio de la vida de Cristo? ¿Qué parte de su historia? ¿Quién me dice? Nadie, nadie sabe. Su muerte, Resurrección. su Perfecto, resurrección. La perfecto. Es resurrección. decir, ¿el misterio qué? ¿Cómo se le llama eso? El misterio pascual, ¿sí? El misterio pascual. Eso, ese era el querigma. Cristo ha muerto y ha resucitado. Esto es lo primero. Y esto es lo primero que no solo se anuncia, sino que también se escribe. Es lo primero. Y en torno a ese mensaje se empieza a escribir el resto, ¿sí? Al principio no se hizo tanto énfasis en el nacimiento. Fue posterior esto. Fue posterior. El que esto se fue desarrollando. Recuérdense que el cristianismo no fue que nos arrojaron un libro y ya teníamos todo escrito y ya todo se celebraba de una cierta manera. Fue un desarrollo, ¿sí? El cristianismo es la mejor expresión de cómo es la historia de Dios con nosotros. Las cosas se van desarrollando poco a poco, van haciendo un progreso. Entonces, la historia del Adviento es muy parecida a esto, ¿no? A lo propio del progreso, ¿no? En España, y vamos a hablar de estos cuatro lugares porque ahí es donde creemos que empieza la historia del tiempo litúrgico de Adviento, no porque yo ahora estoy en España, sino porque se cree digamos, los manuscritos más antiguos que se tienen en referencia al Adviento son en torno a estos lugares. Entonces, en España se invita, hay un documento de un concilio, el Concilio de Zaragoza, en torno al siglo IV, que invita a los fieles a acudir a la asamblea, a la misa, durante 3 semanas que preceden la Epifanía. ¿Qué era la Epifanía? La Epifanía era el 6 de enero. ¿Pero qué se celebraba en la Epifanía? Hoy, la Epifanía, el 6 de enero, ¿qué se celebra? Los Reyes Los Magos, Reyes veo por Los ahí. Magos, Reyes Magos, los Reyes Magos. Vale. los Reyes Magos. Pero antes se celebraban las tres Epifanías. ¿Cuáles eran las tres Epifanías? Era el bautismo del Señor, donde la voz del Padre hablaba y decía, tú eres mi Hijo amado. Gran Epifanía. La Epifanía significa, Epifanía es fanos, viene de manifestación de la trascendencia, ¿sí? Fanos, fanía es una manifestación de, en este caso, la trascendencia de Epifanía. Entonces, el bautismo del Señor, los Reyes Magos, que era como la manifestación de la universalidad del mensaje de Cristo, porque venían unos reyes de Oriente. Y por último, otra epifanía, que fue el primer milagro que hizo Jesús, que fue ¿cuál? En la Las boda bodas de de Caná. Caná. Ahí estoy leyendo bocas. Bien, entonces tenemos la epifanía, entonces el 6 de enero antes celebraba estos tres misterios, ¿sí? Y ese era el día en el que se bautizaban los cristianos. Por lo tanto, 3 semanas antes empezaba la preparación. ¿Qué día cae 3 semanas antes del 6 de enero? El 17 de diciembre. El 17 de diciembre empiezan las fiestas fijas, las ferias fijas de Navidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el 17 de diciembre de todos los años, no importa si es ciclo A, B o C, siempre el 17 de diciembre se leen las mismas exactas lecturas, se rezan las mismas exactas oraciones. Esto no pasa sino en fechas muy importantes. Y ni siquiera porque les podré decir que en la resurrección, el domingo de Pascua, se lee el Evangelio según el ciclo litúrgico. La vigilia pascual sí, la vigilia pascual sí es fija. Y bueno, y las solemnidades también son fijas, ¿no? Pero, por lo tanto, a partir del 17 de diciembre empiezan hasta el 24
ferias fijas de Navidad, fijas. Esto es muy importante porque antes diríamos, pero ¿por qué empieza el 17? Porque el 17 hay mucha gente que dice, ay, empezó la novena de Navidad. No es la novena, del 17 al 24 no hay 9 días, no es la novena. Arranca debido a estas 3 semanas de preparación para la Epifanía. Y por eso al inicio tenía un carácter penitencial, porque era la preparación para el bautismo. No estaba centrada en la preparación para la Navidad, sino para el bautismo. Pero luego esto se transforma y ya, aunque parece que en el origen tenía un carácter penitencial, en realidad el carácter más fuerte del Adviento, perdón, no es el penitencial, sino el de la esperanza, como dije antes, el de la espera, el de la espera. Pasa que, claro, también confundimos como tienen los mismos colores litúrgicos, el morado, pensamos que es similar a la cuaresma, pero no. Sí, bien. Entonces, se trata, como les dije en España, de un tiempo preparatorio para el bautismo, ¿sí? Y luego, esto esto se cree que fue antes de que la fiesta romana del Día del Sol se tomara como la fiesta de Navidad. Uy, aquí rompemos un pensamiento que tenemos. Creemos que Cristo nació el 25 de diciembre. No, ¿verdad? Eso es una fiesta romana que adquirimos y la cristianizamos, ¿sí? Porque no sabemos exactamente cuándo nació. Y esto, uy, entonces esto es una farsa, es un cuento chino. No, porque el tiempo real es el tiempo de la iglesia, el tiempo litúrgico en el que nos introduce. Entonces, lo que nosotros conmemoramos, que es la actualización, es volver a vivir, más que volver a vivir, es nosotros introducirnos en el misterio, ¿sí? El misterio, como es un misterio único, ¿sí? Se le llama en latín semel, único, uno y único. Nunca más va a ocurrir que Cristo se hace carne o que Cristo muere en la cruz y resucita. Es uno y único. Nosotros, gracias a los sacramentos, en este caso a la Eucaristía y a la liturgia, nos introducimos en ese misterio único que no se repite en las celebraciones, sino que se representa, es decir, se vuelve a traer presente ese misterio que es como si nosotros viajáramos 2000 años en el tiempo y nos introdujéramos ahí. ¿Sí? Esto es lo que se llama la anamnesis, ¿no? Por a través del recuerdo litúrgico nos introducimos en el acontecimiento, ¿sí? En el acontecimiento. Entonces, en Francia, em, parece que San Hilario de Poitiers, un padre de la iglesia, en el año 367 aproximadamente, invita a los fieles a prepararse al Adviento con 3 semanas penitenciales, en este caso, ¿no? Pero pensamos que quizás la penitencia no era tanto para prepararnos, sino porque en esas fechas eran fechas de fiestas paganas, que vivían cualquier tipo de desórdenes. Era entonces una forma de reaccionar y contrarrestar a estas fiestas. Y luego encontramos en el siglo V una especie de cuaresma o tiempo de preparación que comienza 6 semanas antes, ¿sí? Es la llamada Cuaresma de San Martín. Se le llama así, Cuaresma de San Martín, que empezaba el 11 de noviembre, fiesta de San Martín de Tours, ¿sí? Em, y ya aquí encontramos el sentido de preparación a Navidad, pero con una referencia a la caridad, a la dimensión social, ¿sí? Ya está relacionada la caridad y la dimensión social en esta fiesta. Luego, en Roma, la palabra adventus, en latín, se aplicaba a la venida de un personaje, a la venida del emperador, ¿sí? Venía el tiempo del Adventus, era el tiempo de la venida del emperador. Y se asume por la liturgia como la espera de la venida gloriosa y solemne de Cristo, es decir, la definitiva, la de los últimos tiempos. Ese sería el verdadero Adventus. Por lo tanto, yo les pregunto una cosa. ¿El Adviento es solo un periodo litúrgico enmarcado en los meses de noviembre y diciembre? ¿O es la condición existencial del cristiano?
Es la condición existencial del cristiano. Vivimos en un permanente adviento. Lo que nos ayuda el adviento del año litúrgico es, digamos, recordarnos cómo hemos de vivir toda nuestra vida, ¿sí? En esta espera gozosa. Luego sabemos que la evolución que da en el tiempo este periodo es que hay ciertos elementos típicos caracterizados, perdón, que son característicos de este tiempo de Navidad. Uno es el canto en latín, que también se ha hecho en castellano y en muchas otras lenguas propias de cada país, que es el canto Rorate Cheli de Super. ¿Qué significa Rorate Cheli de Super? Que se rasguen los cielos y descienda el justo. Hay una canción muy bonita, creo que es argentina. Si rasgaras los cielos y descendieras. El origen de ese canto viene de aquí, que es un pasaje de quién. ¿Quién se acuerda? Que se rasguen los cielos y llueva el justo. ¿Quién se acuerda? De un profeta muy protagónico de Adviento. ¿Quién es el profeta más mencionado en el Adviento? A ver quién se acuerda. Isaías. Isaías, muy bien. El Emmanuel, ¿no? Isaías que habla del Emmanuel. Perfecto. Isaías habla de este rasgarse, ¿no? Otro elemento característico hoy en día, y les puedo decir característico y todos quizás dicen, pues yo nunca me he dado cuenta, es, espero que por lo menos los de clase de Biblia les suena, que son las antífonas de la O. Las antífonas de la O empiezan el 17 de diciembre y cada día se lo dedican a un nombre de Cristo. Las antífonas de la O, si se quieren fijar bien dónde aparecen, aparecen en la antífona de entrada de la misa. Pero hay veces que el padre no la lee y hay veces que no aparece, ¿no? Entonces, ¿cómo sé? Si yo me voy a las vísperas de ese día, ¿sí? A la liturgia de las horas, a las vísperas, y veo la antífona del Magnificat. La antífona del Magnificat me va a decir cada día cuál es ese nombre del Mesías. El primer día es sabiduría. Luego viene, ¿no? Oh sabiduría, ¿no? Luego viene, oh llave de David. Y así va formando 7 nombres, que una vez que se formen, si los ponemos y tomamos la inicial de cada uno de esos nombres, hace un acróstico. Leído al revés, ese acróstico dice Erocras. Cada una de esas antífonas termina diciendo, ven Señor Jesús. Dice, oh sabiduría nacida del Padre, taca, taca, ven Señor Jesús. Siguiente día, ven Señor. Es como un clamor de toda la iglesia, 7 días continuos, seguido. Ven Señor, ven Señor, ven Señor. Y el 24 de diciembre, el último día del último de los nombres, si ponemos un acróstico y lo leemos al revés, dice Erocras, que es la respuesta del Señor, que significa vendré mañana, mañana vendré. Ven Señor, ven Señor, ven Señor, mañana vendré. ¿No? Y de hecho, mañana vendré, porque pues nace el Señor. Hay muchos detalles, hay muchos símbolos de la liturgia que los perdemos, no los conocemos. Y es espectacular, es del todo pedagógico, ¿no? Pues es... em, el Adviento es una actualización de ese deseo que tenemos en el corazón, ¿no? A través del grito, ven, que es la oración de todos los justos del Antiguo Testamento. Ven, Señor. ¿Qué libro bíblico se acaba con esa expresión, ven, Señor Jesús, Maranatá, Maranatá, ven, Señor Jesús? ¿Qué libro bíblico se acaba con esa expresión? ¿Alguien El sabe? Apocalipsis. Bien, el último libro de la Biblia. Es decir, el último libro de la Biblia queda abierto. Ven, Señor Jesús. Estamos esperando la segunda venida de Cristo, la venida en gloria, ¿sí? Bien. ¿Cuál es la teología detrás del Adviento? Como ya les dije antes, el Adviento es tiempo de Cristo en su doble venida.
Entonces ya sabemos que por un lado es la espera de la parucía, que se revive desde el inicio del Adviento hasta el 17 de diciembre. Toda esa primera parte de Adviento está orientada hacia la venida final de Cristo, hacia la parucía. Y se revive a través de los textos proféticos, ¿sí? En el fondo, textos mesiánicos, escatológicos, es decir, del final de los tiempos. Y luego esta segunda parte, ¿sí? Está mucho más vinculada a partir del 17 de diciembre con la espera inmediata de la primera venida de Cristo, ¿sí? Leemos en el primer prefacio de Adviento esas palabras que el Padre hace justo antes del santo y justo después de las ofrendas. El Padre, cuando dice, eh, lo tenemos levantado hacia el Señor, ¿no? Toda esta parte, que nosotros respondemos, lo tenemos levantado hacia el Señor en nuestro corazón, empieza el prefacio, hasta el santo. Ese prefacio es una oración preciosa. Con ese prefacio podríamos hacer la oración del día perfectamente. Uno de los prefacios dice así: quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de salvación, para que cuando vuelva de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos, que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Está en relación las dos venidas. El que vino por primera vez y realizó el plan de salvación prometido, realizará en plenitud ese plan de salvación. Por eso estamos en el tiempo de, sí, ya estamos salvados, ya manifestó Cristo, pero todavía no. O mejor dicho, ya, pero todavía más. Entonces, en estos días feriales del 17 al 24, que preceden justamente a la Navidad, la iglesia es sumergida en la lectura profética de los oráculos mesiánicos. Hace memoria de nuestros patriarcas y profetas y destaca ciertos personajes que son parte del pequeño resto de Israel, esos pobres, esos insignificantes a los cuales Dios se les manifestó. ¿A quiénes? Zacarías, que se quedó mudo, la viuda Ana del templo, ¿sí? Isabel, una vieja que ya no podía tener hijos. Juan, un pobre loquillo, vestido con ropajes y comiendo saltamontes. José, un hombre casto, un hombre justo y un hombre que probablemente era tildado por tonto de los demás porque María quedó virgen antes del matrimonio. Y la Virgen, una pequeña mujer. Entonces, Adviento resulta una intensa y concreta celebración de la larga espera de la historia de la salvación. Los que hemos ido estudiando la historia de la salvación en estos 5 años y ya queremos llegar al Evangelio, se nos hace largo. Pero la historia de la salvación duró unos cuantos más años que 5. Y muchos murieron sin ver el día del Señor. Nosotros tenemos el privilegio de vivir en el tiempo del cumplimiento.
La Navidad es el descubrimiento, o todo el Adviento, mejor dicho, es el descubrimiento del misterio de Cristo presente en todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta los últimos libros sapienciales. Y esta es una lectura de nuestra vida. Nuestra vida ha de ser leída así, como leemos la historia de la salvación, en clave crística. ¿Cómo estuvo Cristo a lo largo de toda mi vida? ¿Dónde estaba Cristo escondido? Ahí, ahí en mi pasado, ahí en esos lugares en donde creo que no estaba, ahí en esas batallas del Antiguo Testamento que pienso que no estaba Cristo. ¿Dónde está Cristo en mi vida? La clave de lectura de la historia de la salvación, donde Cristo está todo el tiempo presente en la historia, es la clave de lectura de mi propia historia de salvación. Cristo que ha estado escondido, latente, y que gracias a su revelación concreta en mi vida, yo puedo verlo patente en mi vida. Y puedo decir, claro, ahí estabas tú, ahí estabas tú. Era el Señor. O como San Juan cuando ve a Jesús y dice, es el Señor, ¿no? Que podamos ver en nuestra historia de salvación y poder decir, era el Señor, ahí estaba el Señor. Entonces, el tiempo de Adviento es tiempo para descubrir la centralidad de Cristo en la historia de la salvación, en la historia pasada, en la presente y en la futura. Y esto nos hace vivir en esperanza, porque la esperanza es la que tiene un ancla fuertemente echada. Por eso la esperanza, el símbolo de la esperanza es un ancla, porque la esperanza no es estar ahí, quién sabe, bueno, yo espero, pero quien espera con miedo, porque no sé si salto igual y me muero. No, yo sé que si salto ahí están las manos del Señor. Mari, Para vuelve a rescatar. repetir eso, el tiempo de Adviento, pero despacio, por favor. Sí. El tiempo de Adviento es una ocasión para redescubrir la centralidad de Cristo en la historia de la salvación, en nuestra historia pasada, en la presente y en la futura. Y Si yo la historia de Cristo. soy capaz de ver a Cristo en la historia de la salvación de Israel, debido a una gracia que el Señor me otorgue, seré capaz también de verlo en mi propia historia y seré capaz de vivir desde la confianza, ¿no? Bien, otro elemento teológico de este periodo es que no es solo tiempo de Cristo, es también tiempo del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu, el verdadero precursor de Cristo, no fue Juan, fue el Espíritu. El Espíritu fue preparando durante toda la historia de la salvación, durante toda la historia de la salvación, el Espíritu fue preparando al pueblo, ¿sí? Y esto es muy conmovedor, porque eso significa que el Espíritu nos está preparando a nosotros también, ¿sí? Nos está preparando. Por lo tanto, el Espíritu es precursor en nosotros y va preparando nuestro corazón para que nosotros recibamos en plenitud la revelación de Cristo en nuestras vidas. Por lo tanto, por ahí me preguntan, ¿qué podemos hacer para verlo? Suplicar la venida del Espíritu a mi corazón. Suplicarle al Espíritu. Yo no les voy a proponer propósitos voluntaristas donde yo haga A, B o C, sino ponernos de rodillas y suplicar al Espíritu. Porque Cristo mismo dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Pero terminen de leer bien ese pasaje, porque no es pedid y buscad cualquier cosa. Al final de ese pasaje, si lo leen completo, porque a veces sacamos las cosas de contexto, no es pide la lotería y se te dará. Eso quizás, pero eso no te lo prometió. Lo que te dijo sí o sí, si tú lo pides, yo te lo voy a dar, dice, porque un padre malo da cosas buenas a sus hijos. Pues igual el Padre del cielo dará qué? Dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. No dice otra cosa. Por lo tanto, lo que tenemos plena certeza de que Dios nos va a dar si se lo pedimos es si le pedimos el Espíritu Santo. ¿Cómo? Pero estos Pentecostés no eran Pentecostés, no.
Recuérdense, cada día es como un micro año litúrgico. Cada día. Pasa que el año litúrgico extendido nos ayuda a irnos introduciendo, ¿no? En este dinamismo que es el propio del cristiano, ¿sí? Bien, entonces, el Espíritu Santo es el precursor de Cristo en el Antiguo Testamento y es el precursor también de Cristo para su segunda venida. El Espíritu Santo nos está preparando para su segunda venida. Él que ha hablado por medio de los profetas, Él que ha inspirado los oráculos mesiánicos, Él que ha anticipado sus primicias en la alegría de la Virgen, alégrate llena de gracia, ¿no? Él ha preparado el camino. Todo es como un anticipado Pentecostés. Todo en el Antiguo Testamento es como un anticipado Pentecostés. El Espíritu que va preparando, ¿sí? Y de hecho, si leemos detenidamente los evangelios de la Natividad, prueba bíblica, ¿dónde están los evangelios de la Natividad? Mateo y Lucas. Perfecto, muy bien, Mateo y Lucas. ¿Y quién se adentra todavía más en detalle? Lucas. Lucas. Lucas, Lucas. En Lucas está el estallido de tres himnos. El Benedictus, ¿no? Lo que dice Zacarías, el papá de Juan. El Magnificat y el Nunc Dimittis, ¿sí? Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Estos tres es una explosión del espíritu. Leámoslo con detenimiento. A ver otra vez, Zacarías, Magnífica y, El de Zacarías es el Benedictus, el de la ajá, Virgen cuando va a visitar a su prima Isabel es el Magnificat, que justamente son, y bueno, y el Nunc Dimittis, que es el que reza el anciano Simeón en el templo, cuando es la presentación de Jesús en el templo. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. ¿Sí? Y justamente estos tres himnos los rezamos todos los días en la liturgia de las horas. En las laudes hacemos el Benedictus, las vísperas hacemos el Magnificat y en las completas hacemos el Nunc Dimittis. Así que si alguien quiere saber cómo puede celebrar y prepararse mejor el Adviento, vamos a rezar la liturgia de las horas y vamos a misa diaria. Punto, se acabó. No hay que hacer nada más. Hay que rezar la liturgia y hay que ir a misa. Punto, porque eso pone el acento absoluto en la primacía del Señor que obra a través de su palabra, y a través de su liturgia, a través de su iglesia. Y no en nosotros que nos ponemos propósitos de quién sabe qué. Y a raíz de esa vivencia, dejar que el dinamismo del espíritu nos mueva y vivamos conforme el espíritu. Y ahí van a surgir las obras de caridad, las miradas de bondad, la paciencia con mis familiares, todo, ¿sí? Porque me meto en el dinamismo del espíritu y el espíritu quien guía mi vida. Y no yo, que, uy, hoy no me fue bien, tachita, no, 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 ¿vale? Y también es el cumplimiento de las profecías, ¿no? Vamos a ver, y lo podemos ver, un ejemplo muy concreto es hoy, en la lectura, en la primera lectura del día de hoy, luego lo pueden leer. Me hubiese encantado hacer una lección divina aquí, pero bueno, no da tiempo para todo. En la primera lectura de hoy lo vemos clarísimo. Vemos que habla de la universalización del mensaje de salvación. Dice, "Ah, y llegarán tiempos en donde Jerusalén, todas las naciones vendrán a peregrinar a Jerusalén, taca, 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 taca". Y en el Evangelio, ¿qué pasa? Está esa profecía. ¿Y en el Evangelio qué pasó? ¿Quién se acuerda del Evangelio de hoy? Se cumple con Jesús cuando dice que la salvación llegará a todos los pueblos, ¿no? ¿A quién le Todas las dirige la naciones. palabra? ¿A quién le dirige la salvación? Ha llegado a tu casa hoy. Al que le está Bueno, pidiendo que vaya con ¿Y quién es ese hombre? el El soldado romano. centurión, el Es centurión. un centurión judío. Es judío ese centurión. No, es romano. Es romano. Por lo tanto, la salvación, esa profecía de que las naciones paganas iban a recibir la salvación, se cumple en el Evangelio del centurión. Por lo tanto, vemos el dinamismo de profecía, cumplimiento. No fue casualidad que la iglesia haya decidido poner esa primera lectura con ese evangelio hoy.
todos los días son pedagógicos en el Adviento. Durante el litúrgico no pasa esto todos los días, porque se elige en la lectura y continuamente el Evangelio. Por lo tanto, no siempre hay correspondencia entre la primera lectura y el Evangelio. Durante los tiempos fuertes sí hay correspondencia. Y la clave de correspondencia del Adviento es el cumplimiento de las profecías. Esto es lo que hay detrás, ¿vale? Bueno, avanzamos, pues si no nos va a dar tiempo. Liturgia. La palabra de Dios, como en todo el año litúrgico, hay dos dinamismos, el dinamismo entre semana y el dinamismo dominical. ¿Por qué este dinamismo? Pues porque no todo el mundo va a misa diaria. Entonces, digamos que lo fuerte de la liturgia se concentra en el dinamismo dominical. Pero el dinamismo dominical, olvídense ustedes, cómo es enriquecido y potenciado si vivimos entrelazado al dinamismo semanal, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el dinamismo? Bueno, primero, el ferial, ya los dije, el ferial es entre semanas, así se llaman las ferias. Las ferias son días entre semana, ¿sí? Así se llaman en lenguaje litúrgico. Las ferias de Adviento, ya les dije, desde el inicio hasta el 16 de diciembre, se centra de manera progresiva, casi exclusivamente, en el profeta Isaías, en la primera lectura, casi exclusivamente. Y generalmente corresponde el Evangelio al cumplimiento de esa profecía de la que se habla en el profeta Isaías. Están relacionadas la profecía con el cumplimiento, ¿vale? Y generalmente el salmo es como la bisagra que une o que da paso del uno al 2 o que le da digamos, el matiz de oración de lo que está sucediendo desde la profecía hasta el cumplimiento. Y luego en la segunda parte del Adviento, bueno, y obviamente esta primera ya dijimos que está referida a la venida gloriosa de Cristo al final de los tiempos, la parusía, y del 17 al 24 se leen progresivamente en la primera lectura los oráculos mesiánicos del Antiguo Testamento y los textos evangélicos de la infancia de Mateo y de Lucas. ¿Sí? Del 17 al 24. Va a aparecer la Anunciación, va a aparecer por ahí Zacarías seguro, va a aparecer bueno, todos estos textos de la infancia de Cristo. ¿Sí? Entonces, esta lectura continuada de Lucas, vamos a ver el anuncio a Zacarías, a la Virgen, la visitación, el nacimiento del Bautista, ¿no? Toda esta preparación del nacimiento de Cristo. ¿Y cuál es la dinámica dominical? Aquí la vemos, ¿sí? Va a depender de los ciclos. Acabamos de empezar el ciclo A. Por lo tanto, vamos a tener al Evangelio de Mateo como protagonista. El ciclo B, recuérdense que nosotros tenemos un ciclo trianual. Cada año, ¿sí? Recorremos un evangelista primordialmente. En el A, Mateo, en el B, Marcos y en el C, Lucas. Acabamos de terminar el ciclo C con Lucas y ahora empezamos el ciclo A con Mateo. ¿Significa esto que todos los domingos del año únicamente vamos a leer a Mateo? No, pero mayoritariamente vamos a leer a Mateo, sí. ¿Y cuándo? Y oigan, ¿y no hay ciclo para Juan? ¿Por qué no hay ciclo para Juan? ¿Quién me puede decir? Porque lo vemos en los tiempos fuertes, básicamente más en Exactamente. la Cuaresma y en la Pascua. En Cuaresma también, es verdad, más hacia el final de la Cuaresma, pero en Pascua y también en Navidad, ¿no? Cuando hablemos el prólogo, ¿sí? Los días fijos de Navidad ya. Bien, entonces, la Iglesia más o menos ha determinado que el dinamismo de los 4 domingos de Adviento, o sea, el primero se destaca el tema de la espera, en el segundo el tema de la conversión, en el tercero el tema de la acogida y en el cuarto el tema del anuncio, del gozo, ¿sí? Ahí como ven, le pueden tomar un pantallazo porque no me voy a poder detener a explicarlo, pero como ven, ahorita para profundizar serviría el ciclo A, ¿no? Pero bueno, ahí pueden tomar un pantallazo y ya tener como el dinamismo, ¿sí? Bien, y por último, ¿cuál es la espiritualidad propia de este tiempo? Bueno, sin duda, lo primero
que ya lo empezamos a hablar, es el descubrimiento de la presencia escondida y de la revelación de Cristo en el Antiguo Testamento. Esto es una clave de lectura para la propia vida, porque Cristo está ahí presente incluso cuando no lo podemos ver. Hay una canción ahorita muy de moda en la alabanza que dice, aunque no pueda ver, estás obrando, ¿no? Aunque no te pueda ver, no vea todavía en ese periodo de mi vida, no entienda, incluso en un libro bíblico que ya estudiamos o ya vimos y no logro ver la presencia de Cristo, yo sé que estás ahí, ¿no? Y poco a poco el Señor nos irá revelando esto. Entonces, lo primero es esto, ¿sí? Lo primero es descubrir la presencia escondida de Cristo. Lo segundo es el misterio de Cristo que viene. Y lo voy a resumir con lo que hablaba San Bernardo. San Bernardo no habla de las dos venidas, sino de las tres venidas. Él dice que la primera venida fue la venida en carne y la tercera venida sería la parucía final. Entonces, ¿cuál sería la segunda? La segunda es la de todos los días. Cristo que viene hoy. Cristo que cada vez sale a mi encuentro. Por eso hablamos de que nuestra vida es un continuo adviento. Cristo que está viniendo. De hecho, algunos padres decían, Cristo es el eterno viniente. Es el viniente. Es el que está viniendo todo el tiempo, ¿no? Y en el fondo, el Adviento es velar para la venida de Cristo como un amigo que viene, como un amigo que nos morimos de gana que llegue. Entonces preparamos la casa y estamos contentos. Por eso es una espera ilusionada, gozosa. Es distinto el matiz de este periodo. Es ilusionado, tiene una connotación de ilusión, de gozo, ¿sí? Ya sabemos que la espera es una de las características del cristiano y el Adviento la renueva. Renueva, es una de las virtudes teologales, la esperanza. Nosotros vivimos en continua esperanza. La iglesia es la comunidad de la esperanza. Y en este tiempo, ¿sí? Vamos a leer un texto de Teilhard de Chardin, bueno, cómo se pronuncia en francés, pero yo francés no manejo. El punto es, dice así, los israelitas fueron unos perpetuos expectantes y así lo fueron también los primeros cristianos. De hecho, Navidad, que según parece tendría que haber vuelto hacia atrás nuestras miradas para concentrarlas en el pasado, como hay, recordar nostálgicamente cuando Cristo nació, no ha hecho más que orientarlas hacia el futuro. Cristo aparecido en medio de nosotros como por un instante, el Mesías se ha dejado ver, se ha dejado tocar, solamente para perderse de nuevo, para no dejarse atrapar. Y esto no para un pequeño grupo de elegidos, sino para todos. Ahora viene para todos. Y esa es la espera que nosotros tenemos. No solo para el pequeño pueblo de Israel, no solo para los 12 apóstoles, sino que la venida definitiva será de tal modo que será para todos. El Señor Jesús vendrá en la medida que sepamos esperarlo ardientemente. Y así, Teilhard de Chardin, que es tan poeta, termina diciendo, ha de ser un cúmulo, ha de ser un cúmulo de deseos el que haga explotar su retorno. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha estado en una efusión del Espíritu. No sé si alguna vez han estado en un momento de Pentecostés, en donde toda la asamblea está rezando y suplicando que venga el Espíritu. Toda la asamblea se une en un único deseo. Imagínense toda la iglesia, y esto es lo que ocurre en Adviento. Toda la iglesia en oración palpitante, convirtiéndose en un solo deseo, como era el un solo corazón de los primeros apóstoles,
convirtámonos en un solo deseo, esperando a nuestro Salvador que vuelva. Pero ojo, porque esto puede parecer que entonces el tiempo de Adviento es un tiempo pasivo de espera nada más. Pero este es un tiempo también de misión. Este es un tiempo también de peregrinos, de salir al encuentro de los demás. ¿Por qué? Porque esta oración que nosotros hacemos en Adviento tiene un carácter misionero. Nosotros queremos que Cristo venga para todos. Nuestra oración sale en misión buscando a cada una de esas personas que aún no conocen a Cristo y que queremos que nuestra oración las alcance, que nuestra mirada, que nuestra actitud, que nuestra presencia en medio del mundo alcance, que Dios alcance a estas personas a través de su cuerpo que somos nosotros. Nosotros convertidos en esa orla del manto de Jesús que toca la hemorroísa. Nosotros somos el manto de Cristo, caminando por las calles y que Cristo quiere alcanzar y que solo podrá alcanzar si nosotros estamos llenos de su Espíritu, porque solo así seremos realmente presencia de Dios en medio del mundo. Entonces la espiritualidad de Adviento es una espiritualidad comprometida, comprometida en comunidad, para recordar que la misión de la iglesia es una misión para el mundo, es ser para el mundo, ser esa levadura de esperanza y de gozo en medio del mundo, de manera que contagie a los demás. Y por último, este tiempo sin duda es un tiempo mariano por excelencia. La Virgen es la Virgen de la Espera. La solemnidad de la Inmaculada Concepción se coloca siempre en medio del Adviento, el 8 de diciembre. La Inmaculada Concepción no es propia del tiempo de Adviento, porque la Inmaculada Concepción es la concepción de la Virgen, y por lo tanto en Adviento ya la Virgen más vale que haya sido concebida porque tenía en su vientre a Jesús. Pero curiosamente se coloca ahí y no rompe la armonía de este tiempo, sino que nos damos cuenta que la concepción inmaculada de la Virgen es de hecho la preparación radical que hace Dios para que la Virgen, para que Cristo pueda venir, haciéndole un tabernáculo puro y santo, donde Él se pudiese encarnar. El Adviento empezó en la Inmaculada Concepción, porque ya fue la preparación de la venida del Señor, ese tabernáculo santo, ese vientre puro en el cual Cristo nacería. María es la llena de gracia, la bendita entre las mujeres, la Virgen, la esposa de José, la sierva del Señor. Es la mujer nueva, es la nueva Eva. Ella recapitula toda la historia. Ella es de hecho las premisas de la salvación. El único ser humano, únicamente ser humano, no solo, no Dios y hombre, sino único ser humano que está en el cielo, en cuerpo y en alma es la Virgen. La Virgen es las primicias de la iglesia. La Virgen en su estado glorioso es a lo que todos nosotros estamos orientados a llegar. Todos estamos orientados a llegar al cielo en cuerpo y alma. Ella es la Virgen fecunda, es la Virgen que se hizo tierra para que la semilla del verbo fecundara. Ella es la Virgen de la acogida, de la escucha. Ella es la totalmente dócil al Espíritu. Ella es la que mejor supo esperar. Ella es la Virgen esposa que espera al esposo. Ella es cómplice con Dios Padre para prepararle la humanidad al verbo. Y sin duda el canto del Magnificat es, con la narración de las grandes obras del Señor, es el resumen perfecto de la vida de la Virgen. Sugerencias para vivir este tiempo litúrgico, precioso.
Ayuda al calendario de Adviento, por supuesto. ¿Cómo hacer un calendario de Adviento? Sencillo. Rezar la liturgia de las horas. Eso les dirá el matiz de cada día. ¿Cuál será ese pequeño matiz que el Señor quiere regalar ese día? Una recomendación, y esto va con la 4, es descargarse la aplicación de ePrex, que es una aplicación de la liturgia de las horas, pero que es nuevo ahora, acabo de ver esta mañana. Han incluido una explicación de Adviento, ha incluido como un pequeño resumen de cuál es el matiz de cada domingo, ¿sí? Y aparte ahí se puede rezar la liturgia, ¿no? Entonces, y ayuda porque es una aplicación que puede usarse sin datos, sin wifi, sin nada, así que pueden poner avión y la aplicación sigue sirviendo, que eso es ¿Cómo se buenísimo. llama? Y EPREX, la cuarta, el cuarto punto de aquí de la pantalla. App EPREX. Otro sugerencia, la corona de Adviento. ¿Por qué la corona de Adviento? Porque nos muestra la progresividad de la revelación del Señor y porque también es una eh, actividad espiritual para realizar entre amigos, con familia, ¿no? Sin duda, la contemplación de los textos litúrgicos, esta correlación que hay entre la segunda, perdón, la primera del Evangelio y el Salmo. También hay muchas buenas películas de Adviento. Hay cortometrajes muy buenos de este periodo y siempre las imágenes nos ayudan a adentrarnos. Entonces, pues si vamos a ver películas y vamos a ver series, pues aprovechemos de centrarlas en este tiempo litúrgico, ¿no? Puede ser algo muy, muy bonito. Y sin duda, Em, igual con la música, me monto en el auto y siempre pongo música. Pues ponerme música de Adviento, ponerme podcast de Adviento, ¿no? De manera que por todos lados si voy a estar bombardeado. Si puedo ir en silencio mejor, es un tiempo perfecto para el silencio, pero si igual me voy a poner música, películas, tal, libros, pues que sean de contenido que me ayuden a entrar en ritmo. Y luego, otro detalle también es el tema de las antífonas de la O, ¿no? Irlas rezando cada día a partir del 17. Hay, igual si buscan en Spotify o en YouTube, hay unos cantos preciosos en latín, en canto gregoriano, de estas antífonas, son preciosas. Por ejemplo, rezar la liturgia y en el momento de la antífona poner ese canto y luego rezar el Magnificat. Es algo que también les ayuda a entrar. Y si lo pueden hacer en comunidad, pues mejor aún, ¿no? Mejor aún. O en familia. Y para terminar, quería compartirles este texto, que es una oración. eh, bueno, es más bien un relato de la Anunciación eh, que cuentan en en unos escritos de la antigüedad cristiana, ¿no? Venido del cielo, se revistió de carne mortal. A Gabriel le fue mostrado primeramente el cuerpo castísimo, el de la Virgen. Después dijo así el arcángel a la doncella: Acoge, oh Virgen, a Dios en tu seno inmaculado. Dicho esto, infundió la gracia a la que debía ser por siempre virgen. Al oírlo, fue presa al mismo tiempo de temor y de estupor. Se quedó inmóvil, temblando, y su ánimo quedó como perdido, mientras le palpitaba fuertemente el corazón a causa de las misteriosas palabras que había oído. Después su corazón se regocijó y se reconfortó con aquellas palabras. Sonrió como una niña y se le ruborizaron las mejillas, llena de alegría y empapado su corazón en un delicado sentido de pudor. Recuperó el valor y el Verbo corrió a su seno. Se hizo carne con el tiempo y tomó vida en su seno. Asumió forma de hombre mortal y fue un niño nacido de un parto virginal. Les traigo a colación este texto porque leyéndolo se me vino muy clara la comparación de lo que sucede en misa. En la Eucaristía nosotros, en el momento del ofertorio, entregamos nuestro pan y nuestro vino. Entregamos nuestra vida y nuestras muertes, aquello que nos hace sufrir y aquello que nos hace gozar, las experiencias que hemos vivido,
aquello que pensamos, todo lo entregamos sobre la patena. Y el sacerdote, en el momento de la consagración, coloca sus manos haciendo sombra sobre las especies eucarísticas, así como el Espíritu hizo sombra sobre la Virgen y se encarnó el Verbo. En ese momento de la Eucaristía desciende el Espíritu y esas ofrendas se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo, todo lo que soy y lo que ofrecí, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Se transforman y de alguna manera Cristo vuelve a nacer en mí. Y de alguna manera toda mi vida se trata de ir dejando a Cristo ser cada vez más en mí. De modo que yo como San Pablo también pueda llegar a exclamar, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Y en Adviento nos recuerda que Jesús, a partir de nuestro bautismo, nació en nuestro interior, ¿no? De hecho, el rito del bautismo era muy simbólico, porque había una piscina, una pileta, ¿no? En donde el cristiano no, el catecúmeno, entraba completamente desnudo, se sumergía en el agua, representando su muerte, y cuando salía, representaba su resurrección a la nueva vida. Esa pileta representaba el útero de la iglesia. Y lo que representaba el salir era que Cristo, un pequeño Cristo, había nacido dentro del cristiano. Y toda la vida cristiana era alimentar a ese Cristo para que fuese creciendo, 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 hasta poder exclamar como San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. En el Adviento se nos recuerda esto, que en cada Eucaristía el sacerdote coloca sus manos haciendo sombra sobre las ofrendas, sobre las especies eucarísticas, para que toda nuestra vida sea eucaristizada y Cristo pueda venir continuamente a los demás a través de mi presencia. Esa segunda venida de la que hablaba San Bernardo, que continuamente el viniente viniendo a mi vida, viene a todas las demás vidas con las que yo me encuentro durante ese día, ¿no? Entonces, pedirle al Señor la gracia de vivir un santo adviento lleno de su presencia, lleno de la virtud teologal de la esperanza y abiertos a que el Señor siga siendo cada vez más Él en nosotros. Abro un rato a preguntas o a comentarios que siempre vienen muy bien.